Vamos a hacer algunas consideraciones energéticas en el movimiento en el desplazamiento de una onda. La primera pregunta fundamental es: ¿qué es lo que transporta? ¿Qué es lo que se desplaza cuando nosotros estamos hablando de un fenómeno ondulatorio? Y la respuesta contundente es que las ondas lo que llevan, lo que transportan es energía y momentum, que en su momento vamos a también hacer consideraciones. Entonces, energía, ¿cómo considerar la energía que se está moviendo? Lo voy a hacer a través de mirar las ondas transversales en una cuerda. Para eso piense por un momento en una partícula que se está moviendo, que está oscilando. Esa partícula está oscilando, sobre ella hay una fuerza resultante, una fuerza que está llevando la partícula hacia abajo. Y podemos considerar, podemos escribir cuál es la potencia que está disipando esa partícula instantáneamente en el momento de tiempo. Y acordamos que potencia es fuerza por velocidad, es decir, que voy a escribir que la potencia como función de x y de t, está en la dirección de x y de t, es igual a la fuerza en y multiplicada por la velocidad en y, la velocidad de las partículas. Esa fuerza en y, mire que tiene un sentido negativo, es decir, que en ese caso esta fuerza en y la voy a escribir, voy a decir esto es menos F sub 0, llamemos F sub 0 a la tensión a la cual está siendo sometido, y hay que multiplicar eso por la tangente del ángulo en este punto, pero es que la tangente es la derivada de y por de x, entonces multiplico por la tangente y ahora tengo que multiplicar por la velocidad en y, pero es que la velocidad en y es la derivada de y con relación al tiempo. Y así podemos decir que tenemos una ecuación general para calcular la potencia. Y tenemos que aclarar que esta ecuación es válida para todos los casos, simplemente hay que saberla aplicar y siempre vamos a obtener la potencia que se está disipando. Como ejemplo, piense que se están mandando ondas transversales, es decir, y armónicas, es decir, que y de x y de t, suponga que lo puedo escribir como a sub 0, como una amplitud multiplicada por seno de kx menos omega t. Esto es una onda armónica, sí, esto es una onda armónica, y podríamos decir, entonces, ¿cuál es la potencia que está transportando? La cantidad de energía por unidad de tiempo, porque eso es la potencia, la cantidad de energía por unidad de tiempo que está transportando esa onda. Entonces aplicamos acá y decimos que P de x y de t es igual a menos F sub 0, que es la tensión, la derivada de y con relación a x. La derivada de y es esto, con relación a x, pues la derivada del seno es coseno, por la derivada interna va a salir k, entonces voy a tener aquí k por a sub 0 por coseno de kx menos omega t. Lo tengo que multiplicar por la derivada de y con relación al tiempo. Cuando derivo con relación al tiempo, de nuevo, a está, entonces es a cuadrado. La derivada del seno es el coseno, entonces coseno cuadrado. Y la derivada interna con relación al tiempo sale menos omega, entonces esto se vuelve positivo y tengo que multiplicar todo por omega, es decir que obtenemos algo así como F sub 0 por K por A sub 0, bueno, por A sub 0 al cuadrado por omega por coseno cuadrado de kx menos omega t. ¿Sí? Vamos a escribir aquí P de x y de t. Tenemos
nosotros hemos encontrado entonces para este ejemplo, para una onda armónica, nosotros encontramos cuál es ese valor. Ahora, si tú tienes en cuenta que la relación lineal entre omega y k, de que omega es igual a la velocidad de la onda por k, entonces podemos reescribir todo de la forma P de X y de T igual a un medio, me quedaría mu, voy a escribir aquí que estamos haciendo esto para una cuerda, entonces recordar que la velocidad es igual a F sub 0 sobre mu. Para colocar de una vez ese valor, me da mu por la velocidad por omega cuadrado por A sub 0 al cuadrado por coseno cuadrado de kx menos omega t. Ahora, normalmente no buscamos esta función que está cambiando muy rápido en el tiempo, sino que miramos el promedio. Es decir, mire que esto es parecido a omega al cuadrado, es decir, que si miramos una gráfica de la potencia, entonces tendríamos algo de esta manera. ¿Sí? Y así sucesivamente, donde esto es la potencia máxima, ¿sí? Esto es la potencia máxima, pero podemos encontrar el valor medio. ¿Cómo encontramos el valor medio? Pues lo que hay que hacer es la integral por periodo de esta expresión. Todo esto que está acá es una constante, y la integral por periodo del coseno cuadrado de cualquier función armónica es simplemente un medio. Entonces podemos decir que el promedio de potencia que se está disipando es igual a un medio de mu por la velocidad por omega cuadrado por A sub 0 al cuadrado. Eso me da más o menos un valor por aquí, un medio, ¿sí? Que sería P promedio. Entonces tendríamos ese valor, esto está en el tiempo, para ese valor de la energía. Pero en una forma más genérica, pues eso es lo que está pasando en este punto, pero la energía está viajando. La energía está viajando. Y si la energía está viajando, pues es mejor hacer una caracterización por cuánta energía hay en una unidad de volumen. ¿Cuánta energía hay en una unidad de volumen? Estamos hablando de densidad de energía, ¿sí? Y puedo escribir que entonces la densidad de energía, que la voy a escribir como un W, sería la energía potencial más la energía cinética por unidad de volumen. Eso sería un medio, recuerden, como para un resorte, la energía potencial es un medio de K por X al cuadrado, pero aquí es energía elástica y estoy considerando ondas transversales, entonces lo que tengo que usar es el módulo de Young, G por la deformación, entonces sería G de Y por dx, y ahí tendríamos la energía potencial. Y le tengo que sumar la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa aquí, como es por unidad de volumen, masa sobre volumen es densidad ρ, multiplicado por la derivada de Y por dt, que sería y esto elevado al cuadrado. Perdón, porque en ambos casos esto está elevado al cuadrado. Entonces, tenemos esto como la densidad de energía. Pues el estudiante puede comprobar que tanto esta componente como esta componente son iguales y que sencillamente yo podría escribir esto como dos veces, 1 y 2, entonces el medio se va, y escribir esto simplemente como ρ por la derivada de Y por dt al cuadrado. O lo podría escribir como G de Y por dx al cuadrado.
la energía se está conservando porque no hemos hablado de pérdidas, entonces la energía mecánica está pasando de energía potencial a energía cinética y viceversa. Ahora, eso me sirve mucho para poder hablar del flujo de energía, porque esta es la cantidad de energía que hay en un volumen determinado. Voy a hacer un pequeño dibujo acá. Entonces, tienes un pequeño volumen, pero podemos mirar cuánta energía atraviesa esta unidad de área. Entonces, pues, ¿cuánto? Todo lo que va a correr aquí. En un tiempo determinado, ¿cuánto mide esto de largo? Voy a decir, pues, la velocidad que le hemos llamado c, la velocidad de la onda multiplicado por un delta t, ¿sí? Un delta de tiempo. Entonces, esa cantidad de energía va a pasar por esa área y a eso nosotros le llamamos flujo, es decir, delta dW, esa cantidad por delta de t. Sí, en ese caso, lo que tenemos nosotros es W, que es esta densidad de energía, lo voy a escribir, la multiplico por C delta T, con eso tengo todo ese volumen y lo divido por la cantidad que está pasando delta T. Evidentemente esto es simplemente W, densidad de energía por C. Y a esta densidad de energía se le colocó un nombre especial. Con la letra S se le llamó inicialmente en la escuela rusa el vector de Umov y en la escuela occidental el vector de Poynting. Y de aquí en adelante nosotros lo vamos a llamar como se llama en Occidente el vector de Poynting. Entonces ese, sí, cuando lo estoy mirando en la dirección de la velocidad, mire que aquí está solo la rapidez, lo escribo como W multiplicado por la velocidad, esto se llama el vector de Poynting. ¿Y qué me dice el vector de Poynting? El vector de Poynting me dice cuánta energía está cruzando la unidad de área en la unidad de tiempo. Energía en la unidad de tiempo es potencia, entonces cuánta potencia está cruzando en un área determinada. El vector de Poynting para nosotros es fundamental en digamos así, todas las mediciones de energía que vamos a hacer cuando estamos hablando en general de ondas, pero mucho más especial cuando estemos hablando de ondas electromagnéticas. Tenemos que decir que normalmente, y cuando van a hablar de ondas electromagnéticas, no manejamos esta expresión, porque como lo mostré acá, esta expresión está cambiando. Mire que es proporcional a coseno cuadrado de kx menos omega t, y para ondas electromagnéticas, por ejemplo, omega está del orden de 10 a la 15 segundos a la menos 1. Eso cambia increíblemente rápido. Entonces mejor mirar el promedio, y si lo hago por periodo, que voy a escribir eso aquí, le vamos a llamar I, por intensidad. Se define como el promedio, 1 sobre el periodo. Vamos a integrar desde 0 hasta el periodo. ¿Qué es lo que voy a integrar? Ese vector de S de t, lo integro por el tiempo, y eso puedes comprobar, porque ya no es sino reemplazar lo que hemos tenido nosotros, que es igual a un medio de C, yo cambié velocidad por C, de ρ cambié mu, que es densidad lineal, por la densidad del material, para hacerlo más general, omega cuadrado por la amplitud de la onda al cuadrado. Y así nosotros definimos la intensidad. Tenga en cuenta que en ese caso esto es cantidad de energía por la unidad de tiempo que cruza la unidad de área. Es decir, que esto tiene de unidades julios, que son energía, por unidad de tiempo segundos, y por unidad de área metros cuadrados.
Julios sobre segundos son vatios, entonces esto me da vatios por metro cuadrado, que son las unidades energéticas y que nosotros vamos a usar más adelante.